En los anales de la historia del siglo XX, un capítulo sombrío y desgarrador emerge con la figura de Stalin y las garras del NKVD, encarnación de un periodo conocido como el Terror Rojo. Este ominoso periodo, marcado por una violencia sistemática y brutal, se erigió como la manifestación más feroz de la maquinaria represiva soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin. En la búsqueda incesante de consolidar el poder absoluto, Stalin y su régimen no vacilaron en recurrir a tácticas draconianas. Las purgas, ejecuciones sumarias y deportaciones masivas se convirtieron en instrumentos habituales para eliminar cualquier vestigio de disidencia real o percibida. En este oscuro escenario, el NKVD, brazo ejecutor del terror stalinista, se erigió como el verdugo silente, ejecutando órdenes con una implacabilidad gélida. Este terror, forjado en el crisol de la ideología comunista, no discriminó entre camaradas y opositores. Altos funcionarios, militares de renombre y la élite intelectual fueron arrojados al abismo de la desconfianza y la persecución, dando lugar a la ejecución de figuras prominentes en una orgía de violencia que estremeció los cimientos de la Unión Soviética. El imaginario colectivo se vio trastocado, y la lealtad al Partido Comunista se volvió una danza peligrosa en la cuerda floja del purgatorio stalinista. Tejiendo las sombras del pasado, un análisis profundo de los preludios del Terror Rojo. En la vasta tapestry de la historia, uno de los fenómenos más ominosos y complejos que ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva es el denominado Terror Rojo. Este término, cargado de connotaciones yuxtapuestas, se refiere a un periodo tumultuoso que se desplegó en diversas naciones durante el siglo XX, caracterizado por la efervescencia revolucionaria, la lucha de clases y la implementación de medidas coercitivas en nombre de una ideología particular. Para comprender plenamente los antecedentes del Terror Rojo, es imperativo remontarse a los albores del siglo XX, una época marcada por transformaciones sociales, económicas y políticas. La Revolución Rusa de 1917 emerge como un hito crucial, gestando un nuevo orden en el que la monarquía zarista fue reemplazada por el régimen bolchevique de Vladimir Lenin. Este acontecimiento reverberó más allá de las fronteras rusas, inspirando movimientos revolucionarios en otras partes del mundo, alimentando las llamas de la discordia y el anhelo de cambios radicales. La idea del Terror Rojo se cristalizó durante la Guerra Civil Rusa, 1918-1922, donde las fuerzas bolcheviques lideradas por Lenin se enfrentaron a una coalición heterogénea de fuerzas anticomunistas, conocidas como los blancos. Este conflicto, enraizado en profundas tensiones ideológicas y económicas, dejó un rastro de destrucción y desconfianza que perduraría mucho más allá de su conclusión. En el contexto internacional, la Revolución Rusa despertó el temor de una propagación global de ideales comunistas, avivando los miedos de las élites dominantes y sus aliados. Este clima de aprensión se intensificó con la creación de la Tercera Internacional Comunista en 1919, cuyo propósito declarado era fomentar la revolución mundial. Este contexto geopolítico propició la emergencia de movimientos contrarrevolucionarios y la instrumentalización de la violencia política como medio para salvaguardar los intereses establecidos. En Europa, la posguerra de la Primera Guerra Mundial sirvió como caldo de cultivo para el surgimiento de regímenes autoritarios y antidemocráticos, que encontraron en el anticomunismo una herramienta para consolidar el poder y sofocar disidencias. En Italia, el ascenso de Benito Mussolini y su Partido Nacional Fascista en la década de 1920 constituye un ejemplo paradigmático de este fenómeno. Mussolini, al igual que otros líderes de la época, instrumentalizó la amenaza percibida del comunismo para justificar medidas represivas y erosionar las instituciones democráticas. Simultáneamente, en Alemania, la República de Weimar enfrentó una serie de desafíos que minaron su estabilidad. La crisis económica, la humillación impuesta por el Tratado de Versalles y la agitación política crearon un caldo de cultivo propicio para el surgimiento del nazismo. Adolf Hitler, con su retórica inflamatoria y antisemita, capitalizó el miedo al comunismo para consolidar el apoyo popular y ascender al poder en 1933. El Terror Rojo también dejó una impronta indeleble en la historia de España.
Durante la Guerra Civil Española, las fuerzas republicanas, compuestas en gran medida por comunistas y socialistas, se enfrentaron a las fuerzas franquistas lideradas por Francisco Franco. Este conflicto, enraizado en divisiones ideológicas y sociales, se caracterizó por la brutalidad de ambos bandos, dando lugar a ejecuciones sumarias, represión política y purgas internas. La influencia de la Unión Soviética en el ámbito internacional también contribuyó a la percepción del terror rojo. La implementación de políticas represivas por parte de Stalin, como las purgas de la década de 1930, generó inquietud y desconfianza incluso entre aquellos que simpatizaban con la causa comunista. La purga de la vieja guardia bolchevique, los juicios show y la creación de un Estado policial dejaron una cicatriz en la imagen del comunismo, alimentando narrativas que vinculaban la ideología comunista con la represión y el autoritarismo. Entre sombras y silencios, las represiones y purgas internas en la URSS. Las represiones y purgas internas durante la Unión Soviética constituyen un capítulo oscuro y complejo en la historia del siglo XX. Este fenómeno, que tuvo lugar principalmente durante la era de Joseph Stalin, se caracterizó por la brutalidad sistemática contra aquellos percibidos como amenazas reales o potenciales al régimen comunista. Las purgas internas se manifestaron a través de una serie de instrumentos, como los infames juicios de Moscú, la creación de campos de trabajo forzado y la consolidación de un Estado policial que extendió sus tentáculos hasta los rincones más íntimos de la sociedad soviética. El epicentro de las represiones internas fue, sin lugar a dudas, el período que se conoce como las Grandes Purgas, que alcanzó su apogeo en la década de 1930. Este periodo se caracterizó por una serie de arrestos masivos, juicios sumarios y ejecuciones que tuvieron como blanco a una amplia gama de individuos, desde antiguos líderes bolcheviques hasta simples ciudadanos acusados de desviación ideológica. La justificación oficial para estas acciones radicaba en la presunta existencia de conspiraciones contrarrevolucionarias y elementos saboteadores que amenazaban la estabilidad del Estado. Los juicios de Moscú, que tuvieron lugar entre 1936 y 1938, destacan como un episodio paradigmático de estas represiones. Estos juicios, de naturaleza teatral y políticamente motivados, llevaron a cabo la ejecución de prominentes figuras del Partido Comunista, militares de alto rango y intelectuales, acusados de conspirar contra el Estado soviético. La maquinaria judicial se convirtió en un instrumento de control político, donde las confesiones obtenidas mediante coacción y tortura fueron presentadas como prueba irrefutable de la culpabilidad de los acusados. La represión no se limitó al ámbito político, también se extendió a diversos sectores de la sociedad. La inteligencia, que había desempeñado un papel crucial en los primeros años de la Revolución Rusa, fue particularmente vulnerable. Escritores, artistas y académicos se encontraron en la mira del régimen, ya que sus ideas y expresiones creativas eran percibidas como potenciales amenazas a la ortodoxia comunista. Muchos intelectuales fueron destituidos de sus posiciones, sus obras fueron censuradas y en algunos casos enfrentaron el exilio o la ejecución. El NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, bajo la dirección de Genrikh Yagoda y más tarde de Nikolai Yezhov, se erigió como el instrumento principal de la represión interna. Esta agencia de seguridad del Estado llevó a cabo detenciones masivas, interrogatorios brutales y ejecuciones sumarias en nombre de la erradicación de la disidencia. El Gulag, un sistema extenso de campos de trabajo forzado, se convirtió en el destino de aquellos considerados enemigos del Estado. Estos campos, dispersos por todo el vasto territorio de la Unión Soviética, albergaron a millones de prisioneros cuyas vidas quedaron marcadas por condiciones inhumanas, trabajo forzado y privación de libertad. Las purgas internas no solo afectaron a los estratos más altos de la sociedad, sino que también penetraron profundamente en la base del Partido Comunista y del Ejército. La eliminación de la oposición de izquierda, liderada por León Trotsky y sus seguidores, fue un paso crucial en la consolidación del poder de Stalin. La oposición, que abogaba por la continuación de la revolución y criticaba las políticas burocráticas de Stalin, fue marginada, perseguida y finalmente exiliada o ejecutada.
Este episodio ilustra cómo las purgas internas no solo buscaban eliminar amenazas tangibles, sino también erradicar cualquier forma de disidencia interna y consolidar el control absoluto del líder sobre el partido y el Estado. La paranoia que impregnó el liderazgo soviético durante este periodo condujo a la creación de listas negras y la delación generalizada. La población, atemorizada por la posibilidad de ser señalada como enemiga del Estado, se vio obligada a conformarse con la ortodoxia oficial y a renunciar a cualquier pensamiento crítico. Este clima de miedo y desconfianza permeó todos los aspectos de la vida soviética, desde la esfera pública hasta la privada. El fin de las purgas internas no marcó el final de la represión en la Unión Soviética. Aunque el liderazgo estalinista dio paso a una nueva era bajo Nikita Khrushchev, la maquinaria represiva perduró en formas más sutiles. La censura cultural persistió, limitando la libertad de expresión y restringiendo la diversidad de opiniones. La persecución de disidentes políticos continuó, con figuras como Andrei Sájarov y Alexander Solzhenitsyn, enfrentando la hostilidad del Estado por sus críticas al sistema. Cicatrices de guerra, entre la brutalidad de Barbarroja y las sombras de la respuesta soviética. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, representó un punto de inflexión crítico en el conflicto. Esta campaña, lanzada el 22 de junio de 1941, fue la mayor invasión militar de la historia en términos de hombres y equipos movilizados. La respuesta soviética, marcada por la tenacidad y el sacrificio, fue una lucha desesperada contra las fuerzas alemanas. Sin embargo, en medio de este conflicto brutal, la URSS también se vio envuelta en acciones que, desde la perspectiva histórica, pueden ser consideradas como barbaridades. La invasión alemana de la Unión Soviética, conocida como Operación Barbarroja, fue precedida por la firma del pacto Ribbentrop-Molotov entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en 1939. Este pacto de no agresión permitió a Hitler concentrar sus esfuerzos en el frente occidental, asegurando momentáneamente la estabilidad en el este. Sin embargo, la relación entre los dos regímenes totalitarios estaba destinada a ser efímera. La brutalidad de la Operación Barbarroja se manifestó de inmediato con la invasión de millones de soldados alemanes a lo largo de un frente que abarcaba desde el Báltico hasta el Mar Negro. Las tácticas de Blitzkrieg, o guerra relámpago, implementadas por la Wehrmacht, sorprendieron y abrumaron a las fuerzas soviéticas. Ciudades clave como Minsk, Kiev y Smolensk cayeron en rápida sucesión, y las fuerzas alemanas avanzaron hacia Moscú con una velocidad desconcertante. La respuesta soviética fue una resistencia feroz, caracterizada por tácticas de tierra quemada y la movilización masiva de la población civil. Sin embargo, en medio de este caos, surgieron actos que, a la luz de la ética y la moralidad, pueden ser calificados como barbaridades. La Orden número 270, emitida por el alto mando del Ejército Rojo, estipulaba que los prisioneros de guerra soviéticos debían considerarse traidores y ser sometidos a la pena de muerte o enviados a campos de concentración. Esta política draconiana reflejaba la desesperación del Frente Oriental y la voluntad de los líderes soviéticos de utilizar cualquier medio para frenar el avance alemán. A medida que la lucha se intensificaba, la población civil soviética también sufrió las consecuencias de la guerra. Las tácticas de tierra quemada, diseñadas para privar a las fuerzas alemanas de recursos, implicaron la destrucción sistemática de infraestructuras y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Esta estrategia, aunque eficaz desde el punto de vista militar, dejó a su paso un rastro de sufrimiento humano y destrucción. La batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre 1942 y 1943, fue un episodio crucial en la respuesta soviética a la Operación Barbarroja. Convertida en un símbolo de resistencia, fue escenario de una lucha encarnizada que resultó en enormes bajas de ambos lados. En medio del asedio, las condiciones para la población civil fueron desoladoras. La ciudad fue prácticamente reducida a escombros, y los residentes se vieron obligados a enfrentar la escasez extrema de alimentos y suministros básicos. La decisión estratégica de Stalin de no evacuar la ciudad, a pesar del inminente peligro, puede considerarse desde la perspectiva histórica como una elección cuestionable.
Aunque esta decisión sirvió para consolidar la narrativa de la resistencia soviética, también expuso a la población civil a sufrimientos innecesarios y contribuyó a las enormes pérdidas humanas. Otro aspecto que se suma al cúmulo de acciones cuestionables fue el uso de unidades penales, conocidas como batallones penales o Strafbats. Estas unidades estaban formadas por soldados condenados por delitos militares y eran enviadas a misiones peligrosas con la expectativa de sufrir altas bajas. Este enfoque, aunque motivado por la necesidad de mantener la disciplina y el orden, plantea interrogantes éticas sobre el sacrificio humano como una herramienta táctica. La respuesta soviética, a pesar de sus estrategias cuestionables, logró contener y finalmente revertir el avance alemán. La batalla de Kursk, en 1943, que presenció la mayor confrontación de tanques de la historia, marcó un punto de inflexión en el frente oriental. Las fuerzas soviéticas, lideradas por el mariscal Georgi Zhukov, infligieron derrotas significativas a la Wehrmacht, consolidando así la idea de que la marea de la guerra estaba cambiando. Sin embargo, la respuesta soviética no estuvo exenta de su propia crueldad y barbarie. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia territorio alemán, se produjeron actos de venganza y represalias contra la población civil alemana. Las violaciones masivas y los saqueos se registraron en varias ciudades, creando una imagen sombría de la brutalidad de la guerra. En el ámbito político, la respuesta soviética también se caracterizó por la imposición de regímenes satélites y el establecimiento de gobiernos comunistas en los países liberados. La ocupación soviética en Europa del Este llevó a la instauración de regímenes prosoviéticos, que, aunque alineados con la ideología comunista, también se enfrentaron a la resistencia y a menudo recurrieron a tácticas represivas para mantener el control. Sombras de sacrificio. La Orden 227, Stalingrado y la crueldad de Stalin en el frente oriental. La Orden 227, también conocida como Ni un paso atrás, se erige como un hito crucial en la historia militar y política de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Emitida por el alto mando del Ejército Rojo el 28 de julio de 1942, esta directiva draconiana refleja no solo la desesperación de la situación en el frente oriental, particularmente en la batalla de Stalingrado, sino también la crueldad inherente al régimen de Joseph Stalin. La Orden 227 fue una respuesta directa a las crecientes pérdidas y al avance alemán en el verano de 1942. La directiva estipulaba que las unidades que retrocedieran sin órdenes superiores serían sometidas a tribunales militares y sus comandantes castigados. El lema «Ni un paso atrás» se convirtió en la consigna de la resistencia soviética, instando a una lucha hasta la muerte en lugar de retroceder ante el enemigo. Esta política reflejaba la mentalidad de Stalin de que la retirada era inaceptable y debía ser castigada severamente. Sin embargo, la implementación de la Orden 227 también tuvo consecuencias humanas devastadoras. Los soldados soviéticos se encontraron atrapados entre la crueldad del enemigo alemán y la amenaza de ejecución por parte de sus propias fuerzas si intentaban retroceder. Esta situación extrema generó un clima de desesperación y fatalismo en el frente oriental, donde la vida de los soldados se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. La batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre agosto de 1942 y febrero de 1943, se convirtió en el símbolo máximo de la brutalidad y la determinación en el frente oriental. La ciudad, estratégicamente ubicada a lo largo del río Volga, se convirtió en un punto de inflexión crítico en la lucha contra la invasión alemana. Sin embargo, más allá de la narrativa heroica de la resistencia, la batalla de Stalingrado también expuso la crueldad de Stalin y su disposición a sacrificar vidas humanas en aras de la victoria. En el contexto de la batalla de Stalingrado, la política de ni un paso atrás se tradujo en enfrentamientos brutales y en una resistencia encarnizada, donde las fuerzas soviéticas y alemanas se encontraron atrapadas en combates cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad. Los edificios y las ruinas de Stalingrado se convirtieron en escenarios mortíferos, donde cada esquina albergaba la amenaza de la emboscada y la muerte. El dictado de Stalin también se manifestó en la imposición de comisarios políticos en cada unidad del Ejército Rojo.
Estos comisarios tenían la responsabilidad de garantizar la lealtad ideológica y la ejecución inquebrantable de las órdenes, incluso a costa de la vida humana. Su presencia, aunque destinada a mantener la disciplina, también contribuyó a la atmósfera de paranoia y temor en las filas soviéticas. La política de ni un paso atrás también se extendió a la retaguardia, donde aquellos acusados de desobediencia o cobardía enfrentaban juicios sumarios y ejecuciones públicas. La penalización extrema de la retirada contribuyó a una dinámica brutal, donde la vida de los soldados se veía amenazada tanto por el enemigo alemán como por sus propias fuerzas. Stalin, conocido por su desconfianza y paranoia, también implementó medidas represivas en el frente oriental y en la retaguardia para mantener un control absoluto sobre la maquinaria militar y política. La purga de la Oficina Principal de Artillería en 1941, que eliminó a muchos oficiales de alto rango, ilustra cómo la desconfianza y la sospecha permeaban todas las estructuras del Estado soviético. En el ámbito de la propaganda, Stalin cultivó una imagen de líder inflexible y paternal. Su retrato se asociaba con la fortaleza, la sabiduría y la implacabilidad en la defensa de la madre patria. Sin embargo, esta narrativa ocultaba la realidad de la brutalidad y la inhumanidad de sus decisiones. La propaganda soviética, cuidadosamente controlada por el Estado, buscaba mantener la moral y la unidad, pero al mismo tiempo escondía la verdadera magnitud de las pérdidas y las atrocidades en el frente oriental. La batalla de Stalingrado, aunque culminó en una victoria estratégica soviética, dejó a su paso un rastro de destrucción y sufrimiento humano. La ciudad, reducida a escombros, se convirtió en un símbolo de la capacidad de resistencia y la voluntad de sacrificio del pueblo soviético. En el ámbito de la propaganda, Stalin cultivó una imagen de líder inflexible y paternal. Su retrato se asociaba con la fortaleza, la sabiduría y la implacabilidad en la defensa de la madre patria. Sin embargo, esta narrativa ocultaba la realidad de la brutalidad y la inhumanidad de sus decisiones. La propaganda soviética, cuidadosamente controlada por el Estado, buscaba mantener la moral y la unidad, pero al mismo tiempo escondía la verdadera magnitud de las pérdidas y las atrocidades en el frente oriental. La batalla de Stalingrado, aunque culminó en una victoria estratégica soviética, dejó a su paso un rastro de destrucción y sufrimiento humano. La ciudad, reducida a escombros, se convirtió en un símbolo de la capacidad de resistencia y la voluntad de sacrificio del pueblo soviético. Sin embargo, detrás de esta narrativa heroica se escondían las sombras de las decisiones brutales y las políticas represivas implementadas por Stalin. Sombra y brutalidad, masacres y excesos en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En el contexto sombrío de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, se despliegan episodios oscuros marcados por masacres y excesos. Más allá de los campos de batalla y las estrategias militares, la brutalidad inherente al régimen comunista se manifiesta a través de atrocidades que, aunque eclipsadas por la narrativa de la resistencia y la victoria, arrojan luz sobre un aspecto menos explorado de este conflicto global. La ejecución masiva de prisioneros de guerra polacos en el bosque de Katyn en 1940 se destaca como una de las masacres más notorias. Llevada a cabo por el NKVD, la policía secreta soviética, aproximadamente 22.000 oficiales polacos fueron ejecutados, revelando la disposición del régimen para eliminar cualquier vestigio de liderazgo polaco que pudiera representar una amenaza potencial. En la retaguardia, la política represiva del régimen se hizo evidente mediante deportaciones masivas de grupos étnicos considerados sospechosos de colaborar con el enemigo. La deportación de los tártaros de Crimea en 1944, acusados de colaboración con los nazis, representó un ejemplo de represión étnica brutal, donde las condiciones extremas y el sufrimiento humano fueron el resultado del exilio forzado. Otro episodio de brutalidad tuvo lugar en la región de Krasnodar en 1942, donde el NKVD ejecutó a supuestos colaboradores proalemanes. La sospecha de simpatías hacia el enemigo, independientemente de su fundamento, desencadenó represalias indiscriminadas, mostrando la brutalidad y la falta de escrúpulos en la persecución de la lealtad al régimen.
La represión de cualquier forma de disidencia política también se hizo evidente durante la guerra. La creación del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en 1970, liderado por figuras como Yuri Orlov, demostró la resistencia interna contra la maquinaria represiva del Estado. Sin embargo, aquellos que desafiaban la ortodoxia del régimen enfrentaron persecución y represión. En el ámbito cultural, la persecución de intelectuales y artistas que no se alineaban con la ideología oficial persistió durante la guerra. Aunque las purgas culturales no alcanzaron la magnitud de las décadas anteriores, se registraron casos de censura y represión de obras que no cumplían con los estándares ideológicos del régimen. Este control sobre la expresión artística refleja la disposición del Estado para mantener un control absoluto sobre la vida social y cultural. La participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial no solo implicó el enfrentamiento militar directo con las fuerzas del Eje, sino también una represión interna y una brutalidad que buscaban mantener la cohesión y la lealtad al régimen. La persecución de grupos étnicos, la ejecución sumaria de presuntos colaboradores y la represión de cualquier forma de oposición son aspectos de la realidad soviética que a menudo se pierden en la narrativa general de la guerra. Entre la sombra y el trabajo forzado, los gulags soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, bajo el régimen de Joseph Stalin, mantuvo y expandió su sistema de campos de trabajo forzado, conocido como Gulag. Estos gulags no solo sirvieron como instrumentos de represión para aquellos considerados enemigos del Estado, sino que también desempeñaron un papel crucial en la economía y la maquinaria industrial soviética durante el conflicto. La expansión de los gulags durante la Segunda Guerra Mundial fue impulsada por la necesidad de una fuerza laboral abundante y disponible para satisfacer las demandas de la guerra. La población carcelaria se incrementó significativamente a medida que se intensificaba la movilización económica y militar. Las autoridades soviéticas, en su afán de consolidar el control y garantizar la producción, recurrieron a la detención masiva de ciudadanos considerados como amenazas potenciales o simplemente como elementos no conformes al régimen. Los gulags no eran simplemente lugares de castigo, eran auténticos complejos industriales donde los prisioneros eran forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras. La minería, la construcción y la industria maderera fueron algunas de las áreas donde los prisioneros del Gulag fueron empleados. Estos trabajadores forzados contribuyeron significativamente a la producción de recursos naturales y materiales necesarios para la maquinaria de guerra soviética. Las condiciones en los gulags eran inhumanas. Los prisioneros sufrían de malnutrición, falta de atención médica adecuada y condiciones de vida precarias. La violencia física y psicológica era endémica en estos lugares, donde la disciplina brutal se imponía para mantener el control sobre la población reclusa. La escasez de recursos y la falta de consideración por la dignidad humana eran características inherentes a la existencia en los gulags. El sistema gulag no solo afectó a los prisioneros individuales, sino que también dejó cicatrices profundas en la sociedad soviética en su conjunto. La amenaza constante de ser enviado a un gulag creó un clima de miedo y autocensura, donde la población temía expresar opiniones disidentes o incluso cuestionar las políticas del Estado. La represión sistemática a través de los gulags se convirtió en un instrumento de control social efectivo para el régimen soviético. El colapso del Frente Oriental y las consecuentes pérdidas territoriales a manos de las fuerzas alemanas en los primeros años de la guerra llevaron a la evacuación de algunos campos de trabajo y al traslado de prisioneros hacia el interior de la Unión Soviética. Este movimiento masivo de población carcelaria exacerbó las ya difíciles condiciones en los gulags, donde la infraestructura y los recursos eran limitados. A pesar de la brutalidad y las condiciones inhumanas, algunos prisioneros del Gulag encontraron formas de resistencia y solidaridad. La cultura clandestina, las redes de apoyo mutuo y los actos de resistencia simbólica fueron manifestaciones de la lucha por la humanidad y la dignidad en un entorno opresivo. Sin embargo, estas formas de resistencia eran a menudo arriesgadas y conllevaban consecuencias graves. El papel de los gulags en la economía de guerra soviética no puede subestimarse.
La mano de obra barata y abundante, proporcionada por los prisioneros, contribuyó directamente a la capacidad productiva del país en un momento crítico de la historia. Aunque este sistema de trabajo forzado fue un componente esencial de la maquinaria soviética durante la Segunda Guerra Mundial, también dejó un legado de sufrimiento humano y represión que perduró mucho después de la guerra. En el periodo de posguerra, la existencia de los gulags continuó, manteniendo su función represiva incluso en tiempos de relativa estabilidad. La expansión del sistema Gulag durante la Segunda Guerra Mundial dejó una marca indeleble en la historia de la Unión Soviética, marcando una era de represión sistemática que afectó a millones de personas. Sinfonía de silencio. Represión cultural y caza de brujas en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética experimentó una intensificación de la caza de brujas y la represión cultural bajo el liderazgo de Joseph Stalin. Estas políticas, diseñadas para consolidar el control ideológico y político, llevaron a la persecución sistemática de individuos considerados disidentes o amenazas potenciales al régimen. La caza de brujas en la Unión Soviética durante la guerra se manifestó principalmente a través de purgas ideológicas y políticas. Los denominados enemigos del pueblo eran señalados y perseguidos, acusados de traición, espionaje o desviación ideológica. La paranoia del régimen se exacerbó ante la amenaza percibida de infiltración de agentes enemigos, lo que resultó en arrestos masivos y ejecuciones sumarias. La maquinaria de represión no discriminaba entre altos funcionarios y ciudadanos comunes. Cualquiera podía convertirse en blanco de la caza de brujas. Las purgas alcanzaron incluso a figuras prominentes, como el mariscal de la Unión Soviética, Mikhail Tukhachevsky, quien fue ejecutado en 1937 bajo acusaciones de conspiración contra el Estado. Este clima de desconfianza y persecución permeó todos los niveles de la sociedad soviética. La represión cultural, por otro lado, se centró en la conformidad ideológica y la eliminación de cualquier expresión artística o intelectual que desviara de la línea oficial del Partido Comunista. La Asociación de Escritores de la Unión Soviética se convirtió en un instrumento clave para imponer la ortodoxia ideológica, controlando las obras publicadas y marginando a aquellos considerados no conformes. Las obras literarias y artísticas que no cumplían con los estándares ideológicos del régimen eran censuradas o prohibidas. El realismo socialista se convirtió en la única forma aceptable de expresión artística, relegando otras corrientes artísticas y literarias a la oscuridad. La represión cultural buscaba controlar la narrativa y la percepción pública, utilizando la cultura como herramienta para la propagación del ideal comunista. La persecución de la inteligencia y la creatividad también se extendió a la ciencia y la academia. Las teorías científicas o académicas que contradecían la ideología oficial eran suprimidas, y los científicos que expresaban puntos de vista no conformes enfrentaban la represión. La búsqueda de la verdad objetiva fue subordinada a los intereses políticos del régimen, creando un entorno intelectual asfixiante. La represión cultural durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto profundo en la creatividad y la libre expresión en la Unión Soviética. La autocensura se convirtió en una táctica de supervivencia para muchos artistas e intelectuales, quienes temían las consecuencias de expresar opiniones discordantes. La uniformidad ideológica se convirtió en una característica distintiva de la vida cultural soviética durante este periodo. La intensificación de la caza de brujas y la represión cultural durante la Segunda Guerra Mundial se enmarcó en el contexto de la lucha contra el nazismo y la necesidad de consolidar la unidad y lealtad al régimen. La propaganda desempeñó un papel clave en la manipulación de la percepción pública, retratando al enemigo como una amenaza omnipresente y justificando las medidas represivas como necesarias para la seguridad del Estado. El NKVD en la Segunda Guerra Mundial, entre la contrainteligencia y la brutalidad represiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, el NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, desempeñó un papel esencial en la Unión Soviética, abarcando diversos aspectos de la sociedad y la guerra. Como principal organismo encargado de la seguridad interna y la represión política, el NKVD operó en múltiples frentes, desde la vigilancia de la población
hasta la gestión de campos de trabajo forzado. El NKVD asumió un papel vital en la contrainteligencia y la lucha contra la infiltración enemiga. Ante la amenaza percibida de espías y saboteadores, llevó a cabo operaciones para neutralizar cualquier actividad considerada como una amenaza para la seguridad del Estado. Esto resultó en arrestos masivos, ejecuciones sumarias y deportaciones, especialmente en las regiones fronterizas y ocupadas por el enemigo. Los filtrados y sospechosos eran sometidos a interrogatorios intensivos, a menudo utilizando métodos brutales para obtener confesiones. El NKVD, bajo la dirección de Lavrenti Beria, no dudó en utilizar tácticas de tortura y coacción para extraer información y garantizar la lealtad al régimen. Este enfoque draconiano contribuyó a la creación de un clima de miedo y desconfianza generalizada en la sociedad soviética. Además de sus funciones en la contrainteligencia, el NKVD asumió un papel importante en la gestión de la población civil en áreas afectadas por la guerra. La evacuación de la población civil de las zonas amenazadas por la invasión alemana y la represión de posibles elementos colaboracionistas fueron tareas asignadas a este organismo. La brutalidad del NKVD se manifestó en las deportaciones masivas, especialmente de grupos étnicos considerados sospechosos de simpatías proalemanas. El NKVD también estuvo involucrada en la administración de campos de trabajo forzado y prisiones, conocidos como gulags. Estos campos, donde los prisioneros enfrentaban condiciones inhumanas y trabajos extenuantes, fueron una herramienta fundamental para la represión del régimen. El NKVD gestionó la selección, detención y transporte de aquellos considerados enemigos del Estado, contribuyendo a la expansión de este sistema durante la guerra. La ejecución de la Orden 227 en 1942, que prohibía la retirada sin la autorización de los comandantes y establecía las unidades de bloqueo para detener a los desertores, también fue implementada por el NKVD. Esta medida draconiana buscaba frenar la creciente presión militar alemana y mantener la disciplina en el frente. Las unidades de bloqueo del NKVD dispararon contra aquellos que intentaban retirarse sin permiso, contribuyendo a la brutalidad de la guerra en el frente oriental. La sombra de Lavrenti Beria, arquitecto del terror rojo en la Unión Soviética. Lavrenti Beria, una figura emblemática del terror rojo en la Unión Soviética, emerge de los anales de la historia como un personaje complejo, cuyo ascenso al poder y participación en atrocidades sin precedentes han dejado una marca indeleble en la narrativa del siglo XX. Nacido el 29 de marzo de 1989 en Merkeuli, una pequeña aldea georgiana, Beria creció en un contexto de agitación política y cambio social, presenciando los estragos de la Revolución Rusa en su adolescencia. La vida de Beria se entrelaza con la historia tumultuosa de la Unión Soviética desde sus primeros días. Después de un breve periodo en la enseñanza, Beria se unió al Partido Comunista en 1917, sumergiéndose de lleno en la vorágine revolucionaria. Su ascenso fue rápido, y pronto se encontró en roles clave dentro de la Cheka, la policía secreta bolchevique. Su brutalidad y lealtad llamaron la atención de Stalin, quien, a pesar de las purgas que eliminaron a muchos de sus colegas, lo elevó a posiciones de mayor influencia. La década de 1930 marcó el apogeo de las grandes purgas, y Beria emergió como uno de los arquitectos principales de esta brutal campaña de represión. La eficacia con la que llevó a cabo arrestos, interrogatorios y ejecuciones le ganó la confianza de Stalin, consolidándose como una figura clave en el siniestro engranaje represivo del régimen. Su ascenso meteórico continuó con su nombramiento como jefe del NKVD en 1938, donde extendió su alcance sobre la seguridad interna y las fuerzas de seguridad soviéticas. Beria se convirtió en una figura temida y omnipresente, modelando la maquinaria represiva del Estado de acuerdo con sus designios. La Segunda Guerra Mundial marcó otro capítulo oscuro en la vida de Beria. Si bien su papel en el frente de batalla no fue destacado, su influencia en la retaguardia y en la administración de la represión interna fue significativa. Beria supervisó la evacuación de fábricas y recursos clave hacia el este, asegurando que la Unión Soviética pudiera resistir el asalto alemán. Sin embargo, su brutalidad no se limitó al frente militar, ya que continuó las purgas internas,
eliminando a aquellos que se percibían como una amenaza potencial al régimen. La posguerra no marcó el fin de la carrera de Beria, más bien la intensificó. Su papel en la administración soviética fue cada vez más prominente, y su influencia se extendió más allá de la seguridad interna. Como ministro del Interior, Beria tuvo un papel central en la reconstrucción y la consolidación del poder soviético en la posguerra. No obstante, su omnipresencia también generó desconfianza entre sus colegas, y su brutalidad continuó desatándose sobre aquellos percibidos como enemigos del Estado. Sin embargo, la muerte de Stalin en 1953 desencadenó una cadena de eventos que sellarían el destino de Beria. En la lucha por el poder que siguió a la muerte del líder soviético, Beria intentó consolidar su posición, pero su brutalidad y desconfianza le granjearon enemigos. Fue destituido y arrestado en junio de 1953. El juicio de Beria fue rápido y sin miramientos. Fue acusado de traición, abuso de poder y una larga lista de crímenes atroces. La revelación de sus abusos, que incluían violaciones y sadismo, horrorizó incluso a aquellos que estaban acostumbrados a la crueldad del régimen. Beria fue condenado a muerte y ejecutado el 23 de diciembre de 1953. El legado complejo. Impacto a largo plazo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El impacto a largo plazo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial abarcó dimensiones políticas, económicas y sociales, dejando una impronta profunda en la historia mundial. Desde el punto de vista político, la participación soviética en la guerra desempeñó un papel determinante en la configuración del equilibrio de poder en la posguerra. La Unión Soviética emergió como una superpotencia, junto con los Estados Unidos, y se erigió como un actor clave en la arena geopolítica. La expansión territorial de la Unión Soviética, al final de la guerra, marcó un cambio significativo en la configuración de Europa del Este. Los países liberados del dominio nazi, como Polonia y Hungría, quedaron bajo la influencia soviética, estableciendo esferas de influencia que contribuirían a la posterior Guerra Fría. La división de Alemania y de Berlín también reflejó la nueva realidad geopolítica, con la Unión Soviética consolidando su posición en la Europa oriental. Desde el punto de vista económico, la guerra dejó a la Unión Soviética con una infraestructura dañada y una economía exhausta. Sin embargo, la capacidad industrial soviética demostrada durante el conflicto estableció las bases para la posterior recuperación y el desarrollo económico. La reconstrucción se llevó a cabo con un enfoque en la industrialización y la modernización, sentando las bases para la expansión de la economía soviética en las décadas siguientes. Socialmente, la Segunda Guerra Mundial también dejó huellas profundas en la sociedad soviética. La movilización masiva de recursos humanos durante la guerra tuvo un impacto demográfico significativo, con una pérdida considerable de vidas y una transformación en la composición de la población. El papel de las mujeres en la sociedad también experimentó cambios notables, ya que asumieron roles activos en la fuerza laboral y en la resistencia contra la invasión alemana. La memoria colectiva de la guerra se convirtió en un elemento central en la construcción de la identidad nacional y en la legitimación del régimen soviético. La Gran Guerra Patria se presentó como un episodio heroico de resistencia contra la agresión fascista, y el papel del Ejército Rojo y del pueblo soviético se enalteció como la fuerza que derrotó al nazismo. Esta narrativa se convirtió en un pilar ideológico, reforzando la cohesión social y la lealtad al Estado. Sin embargo, el impacto a largo plazo también incluyó desafíos y contradicciones. La represión interna, el control ideológico y la falta de libertades individuales persistieron, y la expansión territorial a expensas de Europa del Este generó tensiones y conflictos regionales. La participación soviética en la Segunda Guerra Mundial, aunque glorificada, dejó una herencia compleja que se reflejaría en la forma en que la Unión Soviética se relacionaría con el mundo en las décadas posteriores. Entre ideologías y desafíos, las múltiples consecuencias históricas de la Unión Soviética. La historia de la Unión Soviética está marcada por una serie de consecuencias históricas que han dejado una huella indeleble en la evolución del país y en la narrativa global del siglo XX. Desde su formación en 1922 hasta su colapso en 1991,
la Unión Soviética experimentó transformaciones políticas, económicas y sociales que repercutieron en la historia mundial. En el ámbito político, la creación de la Unión Soviética tras la Revolución Rusa de 1917 introdujo un nuevo paradigma ideológico y político en el escenario mundial. El establecimiento del régimen comunista, liderado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, generó un modelo político único basado en la planificación centralizada y el control estatal. Este sistema político se mantuvo durante décadas, moldeando la geopolítica global y alimentando tensiones con potencias occidentales, especialmente durante la Guerra Fría. La expansión territorial de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial consolidó su influencia en Europa del Este y estableció una esfera de influencia que definió las dinámicas regionales. La creación del Pacto de Varsovia, una alianza militar liderada por la Unión Soviética, fue una respuesta directa a la formación de la OTAN, estableciendo así un equilibrio de poderes que persistió hasta el final de la Guerra Fría. Económicamente, la Unión Soviética buscó implementar una economía planificada que se alejara del sistema capitalista. La colectivización agrícola y la industrialización forzada bajo los planes quinquenales fueron intentos de alcanzar una autarquía económica. Sin embargo, estas políticas tuvieron consecuencias mixtas, generando eficiencia en algunos sectores, pero también contribuyendo a problemas estructurales y la falta de innovación a largo plazo. Las consecuencias sociales de la Unión Soviética se manifestaron en diversos aspectos de la vida cotidiana y en la configuración de la sociedad. La propagación de la ideología comunista permeó la educación, la cultura y la vida familiar, estableciendo un marco normativo rígido y fomentando la lealtad al Estado. A su vez, la represión política y la vigilancia constante a través de la KGB y otros organismos de seguridad dejaron una marca de desconfianza y temor en la psique colectiva. La censura y el control ideológico fueron elementos clave en la Unión Soviética, determinando la producción artística y cultural. Los artistas y escritores estaban sujetos a los límites impuestos por el Estado, y aquellos que desafiaban la ortodoxia ideológica enfrentaban consecuencias severas. Sin embargo, también surgieron formas de resistencia cultural, con artistas y disidentes desafiando sutilmente las restricciones impuestas por el régimen. La Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico y militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, fue una consecuencia directa de las tensiones geopolíticas generadas por la Segunda Guerra Mundial. La carrera armamentista que se desencadenó durante este período tuvo consecuencias económicas significativas y llevó a la proliferación de armas nucleares. La amenaza de una confrontación nuclear definió las relaciones internacionales durante décadas, creando un clima de tensión global. El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de una era y tuvo consecuencias inmediatas y a largo plazo. La desintegración del bloque comunista liberó a las repúblicas que conformaban la Unión Soviética, dando lugar a la independencia de nuevos estados. Este proceso también desató tensiones étnicas y políticas que persisten en la actualidad en algunas regiones postsoviéticas.